Muy bien, así se acuerda. Senador Durresti, tiene la palabra. Gracias, presidente. Corresponde informar, como presidente de la Comisión de Constitución, el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. Este proyecto de ley se inició en una moción del senador señor Alberto Espina, en conjunto con el senador José García, y tiene por objeto central modificar el Código Procesal Penal de manera de evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. La motivación de esta iniciativa deriva de aquellas situaciones que se producen en la actualidad en que de manera incomprensible se produce el abandono de la defensa o la ausencia del abogado defensor del imputado, seguida por la consecuente suspensión de la respectiva audiencia. En efecto, tal como pudo recordarse en la comisión, hay notorios juicios en que este subterfugio se produce en forma sistemática y deliberada, configurando verdaderas estrategias procesales para debilitar la administración de justicia. Se trata de casos relacionados con el narcotráfico o con delitos con connotación terrorista, en que se producen numerosas suspensiones de audiencias con el consecuente perjuicio para las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes y, en el fondo, para el sistema procesal penal en su integridad. En el estudio de este proyecto, la Comisión contó con la participación de representantes de las instituciones directamente involucradas en las reglas en estudio, esto es, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, las cuales coinciden con el objeto del mismo. El texto que estamos presentando a la sala en nuestro segundo informe intenta preservar los estándares éticos que deben guiar la actuación de los profesionales involucrados en un juicio penal y observar un mayor rigor en la aplicación de las correspondientes sanciones. Las propuestas centrales acordadas por la Comisión durante la discusión en particular son las siguientes. Primero, en primer lugar, se modifica el artículo 10 del Código Procesal Penal sobre cautela de garantías para precisar que no podrá entenderse que exista afectación sustancial de los derechos del imputado cuando se acredite por el Ministerio Público o el abogado querellante que la suspensión del procedimiento solicitada por el imputado o su abogado solo persiguen dilatar el proceso. Segundo, se incorpora al mismo código el nuevo artículo 103 bis para establecer en forma explícita las sanciones que sufrirá el defensor que no asistiere o abandonare injustificadamente la audiencia del juicio oral o la de preparación del mismo o del procedimiento abreviado. Se dispone que en estos casos se le aplicará la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado, fijándose un lapso mínimo de 15 días, el que podrá extenderse hasta 60 días. Se precisa que no constituirá excusa suficiente la circunstancia de tener dicho abogado otras actividades profesionales que realizar en la misma oportunidad en que se hubiera producido su inasistencia o abandono. Tercero, enseguida se modifica el artículo 106 de manera de establecer ciertos plazos mínimos para que el abogado defensor renuncie a una causa. En concreto, no podrá hacerlo entre los 10 días previos a la audiencia del juicio oral, ni tampoco de entre los 7 días anteriores a la audiencia de preparación del juicio. Ello en consideración a que el imputado debe contar con representación letrada durante todo el juicio. Se dispone además que el defensor que no respete estos plazos para renunciar o abandone o deje de asistir injustificadamente a las señaladas audiencias será sancionado con la suspensión del ejercicio de la profesión en la forma ya indicada. Luego se modifica el artículo 269, según el cual la presencia del fiscal y del defensor del imputado durante la audiencia de preparación del juicio oral constituye un requisito de validez de la misma. La Comisión acordó enmendar este precepto para regular con mayor precisión la falta de comparecencia fiscal a esta audiencia en particular. En este momento se establece que dicha situación deberá ser subsanada de inmediato por el tribunal, que además pondrá el hecho en conocimiento del fiscal regional respectivo. La modificación viene a explicitar que el fiscal regional determinará la responsabilidad del fiscal ausente de conformidad a lo que disponga la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. La Comisión mantuvo el texto de la norma en lo relativo a la no comparecencia del defensor a la audiencia de preparación, según la cual, en tal caso, el tribunal declarará el abandono de la defensa, designará un defensor de oficio al imputado y dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo no mayor a 5 días, a objeto de permitir que el defensor designado se interiorice del caso. Finalmente, se modificó el artículo 287, que en este momento sanciona la inasistencia o el abandono injustificado de la audiencia del juicio oral, tanto de parte del defensor como del fiscal.
En atención a que la inasistencia o abandono injustificado del defensor a esta audiencia ya fuera regulada por el artículo 103 bis, la Comisión decidió dedicar esta norma solamente al caso de los fiscales. Concordando con los criterios consignados en el ya referido artículo 103 bis, se dispuso que la ausencia injustificada del fiscal a la audiencia del juicio oral o a la de la preparación del mismo del procedimiento abreviado, como asimismo a cualquiera de las sesiones de estas, si se desarrollaren en varias, deberá ser subsanada de inmediato por el tribunal, el que, al igual que en el caso anterior, pondrá el hecho en conocimiento del fiscal regional respectivo para que determine la responsabilidad del fiscal ausente en los términos que la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece. En este aspecto, cabe destacar la distinción que el proyecto hace entre la sanción aplicable al defensor y al fiscal. En esta materia, la Comisión tuvo en consideración que mientras al primero puede suspendérsele el ejercicio de la profesión de abogado, ello no es aplicable al segundo, puesto que los fiscales tienen prohibición de ejercerla fuera del ámbito de sus funciones, por lo cual una sanción como la suspensión viene a perjudicar más al Ministerio Público que al propio infractor. En base a lo anterior, se optó por acudir a una medida directamente aplicable al fiscal infractor en su calidad de funcionario en la forma prevista por la Ley Orgánica de la institución. Pensamos que con estas enmiendas estamos consagrando un sistema más orgánico y sistemático para evitar y sancionar las ausencias injustificadas tanto de abogados defensores como de fiscales en las distintas audiencias del juicio penal. Debo destacar, señor presidente, finalmente que la totalidad de las modificaciones acordadas contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la comisión, la que recomienda a esta sala acogerlas en la misma forma. He dicho.